Bueno, entonces sí. Como les iba diciendo, se rompió el chat, bueno, no importa eso. Como les dije, primero vamos a hacer la revisión del examen. Vamos a ir ejercicio por ejercicio, vamos a ir viendo qué fue lo que pasó, qué era lo que tenían que hacer, qué hicieron. Estas son las cosas que tengo anotadas, ¿sí? Por ejemplo, empezando por teorema maestro. Las cosas que hicieron mal de teorema maestro. Este, mientras corregía, en algún momento dije, pará, ya no lo escribo más, porque me cansé un poco de escribirlo. Pero de punteros no hay muchas observaciones que hacerles, ya van a ver por qué, pero sí hubo muchos errores. Lo que me anoté es esto, el teorema maestro nos permite obtener la complejidad de un algoritmo recursivo. Esto es lo que pusieron la mayoría. ¿Sí? El teorema maestro es simplemente un teorema matemático que nos ayuda a resolver una ecuación de recurrencia, nada más. Eso es, nada más, no nos ayuda a nada. Simplemente nos resuelve la ecuación de recurrencia, no es que nos da la complejidad de un algoritmo recursivo, ¿sí? Nosotros la usamos, la aplicamos para algoritmos recursivos del tipo de conquista que podemos hallar la ecuación de recurrencia de la forma que el teorema maestro nos resuelve, ¿sí? Obviamente no bajé puntos por eso, se lo observé a varios. Después llegó un punto, me cansé y no lo puse más porque... Pero básicamente que les quede ese concepto, ¿sí? La otra cosa que tenían que hacer el teorema maestro era explicarlo. Explicarlo significa también explicar qué significa A, qué significa B, qué significa f de n y dar un ejemplo. ¿Sí? Había que hacer todo eso. Déjenme abrir la página de examen, que voy a ir copiando. No para este punto, porque este punto la verdad que no me interesa, pero... Exámenes admin. Ah, acá está. Para ver los enunciados. Ah, enunciados. Bien. El primer enunciado decía, enuncia el teorema maestro, explique cómo se aplica dando un ejemplo concreto. Es lo que les decía antes, un ejemplo concreto, ¿sí? Pero me tenían que decir, A es esto, B es esto, F de N es esto, se resuelve de tal forma, tiene estos casos. Y ya está, no se pedía algo demasiado largo. Por ejemplo, busquemos a alguien que lo haya hecho bien. A ver, ¿a quién le puse bien? A este le puse bien. Y me contestó lo siguiente. Es bastante largo, vamos a decir. Por ejemplo, tengo esta persona que me puso esto, ¿no? Fue grande el texto. Me puso, el teorema maestro nos permite obtener la complejidad de un algoritmo recursivo, lo que les dije antes. Es un teorema matemático nada más. De la complejidad se obtiene gracias a la ecuación bla bla bla. Me puso la ecuación, me puso que es A. A es la cantidad de llamadas recursivas. Muchos me pusieron A es el tamaño del problema. Yo tipo me quedé y dije, ¿tamaño de qué problema? B es en cuánto divido el problema para resolverlo recursivamente. ¿Sí? ¿Está bien? Fn es el costo de la recursión, no del divide y conquista. Y bueno, están los tres casos y el ejemplo. ¿Sí? Con eso ya estaba bien. No había mucho más misterio que eso. Así que ese ya está. La segunda parte era la parte de justificar la complejidad computacional de algunos algoritmos. Y volvamos a los enunciados. Enunciados. Función factorial. La complejidad de una función factorial, de una función que calcula un factorial, es O de n, ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente hace un número por el anterior, por el anterior, por el anterior, multiplica n números entre sí, ¿sí? Es O de n. Si yo le paso un n más grande, tengo n pasos. Si le paso un n más chico, tengo menos pasos, ¿sí? Pero depende del n, es directamente proporcional al n que le paso. Alguno me puso por ahí que el factorial de n era de complejidad factorial. No, para que sepa. ¿Qué más decía? Buscar un elemento particular en una lista. Buscar un elemento en una lista es... El peor caso, ¿cuál va a ser? Que el elemento sea el último. ¿Sí? El último de la lista es el que estoy buscando, entonces O de n. ¿Eh? A ver. Merge sort, lo hicimos en clase varias veces, por teorema maestro, sale que es n log n. Bubble sort, n cuadrado, sabe que son dos for anidados. Iterar una BB, también recibí varias respuestas diferentes, pero iterar una BB, ¿qué es iterar una BB? Es recorrer los elementos almacenados en el árbol, ¿sí? Recorrerlos. ¿Cuántos elementos hay almacenados en el árbol? Bueno, n. Entonces, iterar el árbol es O de n. Recorro una vez cada elemento. No necesito nada especial para recorrer el árbol, no tengo que hacer ninguna operación costosa ni nada. ¿Sí?
¿Se entiende eso? Porque algunos me pusieron que era logarítmica, otros me pusieron en el cuadrado. No sé dónde lo sacaron eso. ¿Está bien? Si necesitan que me detengan alguno, me freno. Dado un string, contar los caracteres de forma recursiva. Bueno, es contar los caracteres de un string, es ODN. ¿Sí? Es recorrer todo el string, básicamente. La otra, iterar una lista. Iterar una lista es ODN. Recorro una vez cada elemento de la lista. Si la lista tiene longitud n, recorro n elementos. Bueno, ese es muy fácil. Sí, eran todos fáciles. Eliminar elementos de una pila. Acá este es el punto de la discordia. ¿Qué elemento puedo eliminar yo de una pila? El tope. ¿Sí? No sé, algunos me pusieron eliminar una pila depende de si yo quiero eliminar del principio o si está implementado que en realidad el nodo es el último del aro, entonces tengo que recorrer n. Eliminar una pila es O de 1, ¿sí? Después si yo, a ver, yo puedo tener una implementación que sea O de n cuadrado, sí, pero digamos, es esa implementación particular. El algoritmo es O de 1, estás ahí. Yo creo que eso lo hice más o menos bien, pero me quedé con una duda. Que C sea exponencial es solamente para poder comparar contra el logaritmo B de A. No entiendo lo que me decís. ODN sería desapilar toda la pila, sí. Eh, Algunos creo que interpretaron que eliminar elemento de una pila se refería a buscar un elemento en la pila y eliminarlo. Bueno, no se puede buscar un elemento en la pila. No es una operación definida. Y el último punto de la discordia es Quicksort. Este tema ya lo hablamos. La complejidad de Quicksort es ON cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, yo voy dividiendo, ¿sí? El pivote me queda en uno de los extremos, y cuando divido el vector a la mitad por el pivote, en realidad el pivote me queda en un extremo y se me va achicando el vector en una posición, ¿sí? Entonces, quicksort es ON cuadrado. Ahora, muchos me pusieron, por teorema maestro, aplicaron teorema maestro, me dijeron n log n. Sí, pero no. El teorema maestro lo pueden aplicar a quicksort si me dicen cuáles son las condiciones para aplicarlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones para aplicar teorema maestro a quicksort? Bueno, tengo que suponer que siempre se parte el vector a la mitad. Si yo no supongo eso, el teorema maestro no aplica. ¿Sí? Y es una suposición bastante fuerte. Es el mejor de los casos. Si me dicen el mejor de los casos es n log n por esto, también díganme que es n cuadrado por lo otro. Si me dicen quicksort es n log n, yo no sé si entendieron eso. ¿Sí? Me refiero a que Fn tenga que ser polinómica como precondición para poder aplicar el teorema. Eh, sí, no sé, es la definición del teorema, digamos, está definido así. No sé si no, no, es... porque yo estaba contestando y estaba como tratando de argumentar el sentido que tenía, porque Mariano en un momento la otra vez explicaba, esto no puede ser negativo, usen la lógica y tenía sentido. El tema es de que sé, cuando me puse a poner, tiene que ser polinómico, lo único que se me ocurrió es para poder comparar el log de No, es que eso C. no lo tienen que justificar. El teorema es el teorema, ya está, digamos. No, claro, para entenderlo nomás era, era de... No, no, que yo sepa no hay ningún motivo, pero bueno. La solución del teorema es ese, tiene solución si eso es polinómico. No sé si es por la comparación o por qué cosa, pero podríamos preguntarle a Mariano, por ahí el que está más en temas matemáticos sabe. Bueno, esas eran todas las versiones, todas las variantes que había del ejercicio 1, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? ¿Alguno se quedó con ABB, con la complejidad de la pila, con... Perfecto. Vamos al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Ejercicio 2. Ah, el de los punteros. Este no sé si dejarlo para el final. Bien, acá tenían... Hagamos así. Mm, así todos podemos ver el enunciado. Acá. Esperen que estoy buscando la ventana. Mm, ¿Dónde estás? Chanutron, este. Ahí está. ¿Se ve? Sí, ¿no?
Sí, sí, se ve. Bien, estas eran las dos variantes que había. ¿Sí? Era variante uno, variante 2. El ejercicio siempre es el mismo. Tienen que hacer un programa que arme estas estructuras como mínimo en memoria. Si les queda algo más en el stack o en el heap porque necesitaban ustedes para armar esto, que puede ser, no hay problema. Pero tienen que armar estas estructuras. Primera observación. ¿Yo tengo anotado algo de esto? No. Primera observación. En este caso, esta estructura, ¿sí? Esta estructura naranja, tiene un vector de 3 elementos adentro, ¿sí? Es un vector de 3 elementos que forma parte de la estructura. No es un puntero a un vector de 3 elementos que está fuera de la estructura, ¿sí? Son dos cosas distintas. En una tienen que hacer malloc por fuera y en la otra no. En este caso era todo junto. Cuando creaban la estructura se creaba el puntero. Entonces se creaba el puntero, se creaba el vector, ¿sí? Porque algunos... hicieron un montón de mallocs de más. Con respecto a este, creo que no había nada en especial. Este era bastante sencillo. Este era sencillo de armarlo y este era sencillo de, no sé, quizás entenderlo. No sé. Eran los dos fáciles. Pero bueno, básicamente lo que tenía que hacer era eso, ¿sí? A ver, vamos a ver alguna de las soluciones que me trajeron. No, vamos a buscar alguno que lo haya hecho bien. Para no ponerme a hacerlo. ¿Qué se pedía acá? De hecho, eso lo tengo en otro archivo. Correcciones. ¿Qué era lo que se pedía para probar, digamos, no? Era, bueno, teorema maestro, ya lo vimos. Chao. TDA, recursividad, árbol. De punteros no puse nada. Bueno, pero el de punteros es siempre lo mismo lo que se pide. Es, hagan bien los malloc, los free, y no salgan del main con return -1, así como si nada, ¿sí? Eso no da. Bien, copiemos alguna solución. Tengo maestro, no. Pongámoslo acá abajo. A ver, eso. Bien, bien menos, bien menos, todos bien menos, nadie lo hizo bien, bien. Bien, acá hay un bien. Este, por ejemplo, es... vamos a poner un archivo .c así me lo colorea. Ahí está. Esta fue una de las soluciones que recibí bastante bien. Este es el del naranja, así el de la pirámide era un árbol, era un arbolito. Entonces, esto lo hizo bien, era un vector con 3 elementos. ¿Eh? Pero no tiene que estar perfecto para que se lo demos por bien, ¿sí? Porque, por ejemplo, este struct naranja point, esto seguramente no funciona. O si, no, esto sí funciona, claro, eso está bien. ¿Por qué no era naranja T? Esto puede ser, pero si se equivocaban, por ejemplo, en eso, o si en algún momento le cambiaban el nombre, o se olvidan un punto y coma, o no sé, tiene un nombre de función y después lo llaman con otro nombre que es parecido pero no es el mismo. Ese tipo de cosas no nos interesan para este ejercicio. Lo que nos interesan es que logren identificar la estructura como es, bastante sencillo, y que después hagan el armado y la destrucción de la estructura como corresponde, ¿sí? Dentro de lo posible. Acá, por ejemplo, tienen una función que es asignar naranja, otra función que es liberar, y esta es la clave, ¿sí? Liberar. Y esto va a intentar liberar todos los elementos. ¿Qué significa? Significa que a medida que yo voy armando la pirámide, ¿sí? Acá le llamo asignar naranja 1, asignar naranja va a crear 1 y nada más, ¿sí? Va a crear los niveles según correspondan. Pero lo importante acá es que, está bien, si falla uno de estos calloc, hace return -1. Está bien, pero hace return -1 dentro de la función, no lo hace en el main. Hay muchos que me pusieron en el main return -1 sin liberar. Eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero que salgan del main sin liberar. Entonces, ¿qué pasa? Si este sale con error, yo llamo a liberar y me libera todo, ¿sí? No hace falta que yo ponga, como pusieron algunos, es llamo al calloc. Y si falla, libero lo anterior. Entonces, la próxima llamada, cuando haga calloc y falla, tengo que liberar 2 cosas. Y la próxima tengo que liberar 3 cosas. Y la próxima tengo que liberar 4 cosas. ¿Sí? Y se les van acumulando y se les va haciendo una pila enorme de código. Entonces, cosas de este estilo siempre son buenas. Porque uno llama a liberar. Y si tenía 1 o 2 o 10 cosas, se liberan todas. ¿Sí? Esto es... ¿B menos sigue siendo bien? Sí, es bien. Bien o bien menos es bien. ¿Me contó un amigo? Sí, me contó un amigo.
Pero bueno, ven, no era largo, era bastante cortito, era eso, nada más. De nuevo, si por ahí si me pongo a revisar el código fino y digo, che, mira, pero este for en realidad era -3, pero en la condición de corte está mal porque le queda el último que no lo arma. Está bien igual, sí, será un bien menos en un bien. Pero si ustedes me hacían algo así, return -1, falló el calog, salgo. Eso está mal. Sí, eso yo no lo puedo ni considerar. A menos que se hayan olvidado uno y hayan puesto los demás. Se pasa. Pero en general no. Mm, Está bien. ¿Podrías mostrar de nuevo el dibujo? Sí. A ver. Ahí. Ese es el dibujo. Era un árbol. Un árbol. Un árbol eneario, como después me dijeron que no existían los árboles enearios. ¿Eh? Bueno. Esa es una parte. A ver si encuentro a alguien que haya hecho el otro. Bien o bien menos. Yo había puesto ternario, pero sigo pensando que no era. Sí, puede ser ternario. Un árbol general, digamos. No falta poner ternario, no ternario. ¿Este cuál es? Este, por ejemplo, me separó el struct en 3 punteros distintos. No. No. Ah, este es el otro, está bien. Este hizo el otro. A ver qué tan largo lo hizo. También, bastante cortito. Generalmente los que están bien son los que están cortitos, ¿sí? Porque no se complican la vida. Hay algunas soluciones que tenían, no sé, 300 líneas. ¿Qué pasó? Vamos, sí. Ahí está. Entonces este tenía el struct naranja, tenía el struct azul. ¿Sí? Y de nuevo, acá está el ejemplo de lo que les decía antes. Cuando les falla un malloc, el primero no hay problema, salen. El segundo que les falla ya tiene que liberar el anterior. Al tercero que les falla, en este caso, esta persona se aprovechó del hecho de que... Para, yo puse uno que está bien. Segundo puntero, cosas. Esto está mal. Eh, ¿Qué le corregía a este? Ah, se lo perdoné porque le faltaba nada más que verificar ese. Mm, Se lo perdoné porque estaba prolijo. Pero en este caso... Ey, fíjense. ¿Qué tenía que hacer esta persona para que esto estuviese bien en vez de bien menos? Porque está bastante prolijo, ¿no? Acá siguió y si no se da cuenta de que este calloc falla, esto puede ser puntero a null y se va. Ahora, lo que tenía que hacer yo o la persona esta, para que esto funcionara bien, era liberar las cosas que hizo malloc antes de salir, ¿sí? Por ejemplo, le hizo malloc a esto y a esto. Tenía que liberar esas dos cosas. Vi mucha gente que hizo eso y eso está mal porque le falta un pedazo, ¿sí? Si yo hago así, digo, ¿sí? B1 y además free B1 cosas, ¿sí? Che, ¿por qué se me va por arriba? Bueno, si esto falló y hago esto y hago el con -1, ¿sí? Esto está casi bien, pero no está bien. ¿Por qué? Ah, deja de subir. No sé qué le pasa. ¿Por qué? Porque, está bien, si falló el primero, no tengo que liberar nada. Pero si falló el cuarto, los otros cuatro no los liberé, ¿sí? Muchos hicieron eso, más de una vez. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de liberar esto? O como hizo la otra persona, haciendo una función que libere todo, y yo la llamo, simplemente la llamo y me libera todo, exista, digamos, todo lo que existe, si es null no lo libera, digamos, no hace falta, es lo mismo. O lo que puedo hacer, o lo que tengo que hacer en realidad es otro for liberando cada uno de estos sub j, ¿sí? Y eso era todo. Ya con poner eso, ya este ejercicio estaba bien. ¿Pero por qué? Porque estaba bien estructurado, nada más. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende.
¿Quieren que copie uno de los ejemplos que estaban mal? No sé. Sí, sí. Sí, sí. Bien. El de punteros es siempre lo mismo, ¿sí? Es no más que eso, es armar bien las estructuras, liberar todo antes de salir. Hay gente que me hizo algunas funciones que parecía que armaba eso, y una función que parecía que liberaba todo, pero no me llamó a las funciones. O sea, yo no sé si eso se arma o no se arma. No lo llamó, no me mostró cómo lo usa. Entonces yo no sé si sabe armar la estructura. Porque tengo la función que me arma una partecita y la función que me destruye todo, pero cómo interactúan esas dos cosas, cómo, ¿sí? Los calcos no los chequeé. Sí. Mucha gente no los chequeó. Por eso me costó tanto uno que esté bien encontrar. Este lo tiene regular, ¿qué hizo? Claro, este por ejemplo tiene líneas de este estilo. El que le puse regular. Tiene cosas así, ¿sí? Hace malloc y si falla el malloc hace return -1. Y tiene todos los malloc así con return -1. Y vos decís, pero por lo menos haceme un esfuerzo de liberar lo anterior, ¿sí? Equivocate liberando, pero por lo menos liberá, ¿no? Ni eso. Entonces, ese tipo de casos están mal o regular o incompletos, ¿sí? Bien. El otro punto, el siguiente, el 3, el de TDA. Perdón, Lu. Sí, Acá dijeron que en un video tuyo dijeron que con calloc no hacía falta chequear. Perdón, cuando usabas calloc no hacía falta chequear porque calloc ya te lo inicializaba. sí. El problema es cuando ven los videos tienen que escuchar todo completo y no solamente la parte que les conviene. ¿Qué es lo que no hay que verificar con calloc? Digamos, seguramente lo que estábamos hablando, que yo sé lo que estábamos hablando, era, por ejemplo, algo. ¿Lo cerré este? Sí, lo cerré. Si tenemos, por ejemplo, eh, lista T, lista crear, ¿sí? Si yo tengo algo así y hago lista T, lista, igual, malo, size of, lista, y después tengo que hacer lista inicial, o primero, o no sé, inicio igual null, lista fin igual null, y lista tamaño igual 0, ¿sí? Y hago listo. Ok, ¿qué pasa con esto? Si falla el malloc, yo al intentar inicializar esto, falla, ¿sí? Entonces tengo que verificar. Si esto falló, tengo que devolver null. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto mismo con calloc? Si yo hago esto mismo con calloc, yo puedo hacer esto, ¿sí? Y puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque si esto falla, esto va a ser null, va a devolver null. Si esto no falla, esto es exitoso, ya tengo todo inicializado en cero. Pero, digamos, es porque necesitaba inicializar las cosas en cero. No tiene nada que ver. Digamos, si yo accedo al puntero, el puntero sigue siendo null. A eso nos referimos cuando decimos eso. Nada más. No hace falta verificarlo ahí adentro porque la inicialización no me interesa. Yo me di cuenta una vez que entregué el parcial que me comí liberar las cosas anteriores. Algo faltaba, sí. Que las cosas queden en cero null. Pero era si no fallaba. Sí. Esto mismo. No sé si hablas de esto que estábamos haciendo, pero sí, es eso. En este caso no hace falta hacer la verificación de si malloc falló. ¿Por qué? Porque se comporta de la misma forma. Si falló me va a volver null y si no falló me lo va a volver inicializado en cero. ¿Sí? Es un caso particular. Bien. El de TDA. ¿Qué esperábamos del TDA? El TDA tenían dos variantes. Variante sube y variante mochila. ¿Sí? Entonces, tenían que implementar o una tarjeta sube o una mochila. ¿Qué era lo que se pedía para cada uno de los dos? Primero vamos a ver los enunciados. Para los que no los conocen. Ejercicio. Está. Bien, aquí está. Versión 1. ¿Sí? Supongo que tiene que implementar un clon de la tarjeta sube. La tarjeta tiene que poder permitir al usuario abonar viajes en diferentes medios de transporte, consultar saldo, etc. ¿Sí?
¿Qué necesito para hacer una tarjeta SUBE? Bueno, aparentemente tengo que guardar el saldo y alguna otra cosa que vamos a ver. Si necesito consultar el saldo, tengo que guardar el saldo, ¿sí? Aparte, se pide que la tarjeta pueda almacenar internamente saldo, los datos personales del dueño, dos cosas, o un número de identificación, e información de los últimos 10 viajes realizados. Se piden por lo menos esas tres cosas, ¿sí? No está permitido usar TDAs implementados durante la cruzada. O sea, pueden usarlo, pero tienen que implementarlo ustedes. Definen estructuras y primitivas, bla, bla, bla. ¿Qué se pedía acá como mínimo? La estructura tiene que tener como mínimo el saldo. Por lo menos un ID que me diga quién es el usuario. Podría tener un nombre, un apellido, un documento o cualquier cosa, pero por lo menos un ID que me dijera el número de identificación del usuario, ¿sí? Y los últimos 10 viajes. Los últimos 10 viajes. Podría ser un puntero también, si quieren, dinámico. No hacía falta porque se pedían solamente 10. Si, con que sea estático y no se complican la vida, ya está. ¿Eh? ¿El de sube ya estaba hecho? ¿Cómo ya estaba hecho? No sé qué ya estaba hecho. ¿Ya lo habíamos tomado? No me acuerdo. Porque este siempre lo hacía a mano, yo no le daba vuelo a lo que hacía a mano. ¿En la guía? Sí, puede ser. Después les mando el video a mano. ¿Qué problemas encontramos acá? No se pide un main y todo el resto. Mucha gente me puso un main y crear la estructura y usarlo y llamar las funciones. Me puso un montón de líneas explicando eso. La verdad que no es necesario. Simplemente hay que definir las primitivas, las estructuras y nada más. No crear la estructura, inicializarla, llamar a las funciones, ver que no fallen. Eso no, el main no hace falta. Solamente denme el código que yo les pido de la primitiva. Es nada más mostrar las primitivas. Lo de la mochila, después lo vemos. La idea de que los bolsillos, nada. Esta es la que nos interesa. Representar un viaje como int o char pointer no es almacenar información del viaje. Se pide en el enunciado que guarden información del viaje. Si la información del viaje que están guardando es un int, no sé qué representa ese int. ¿Qué es un número de viaje? ¿Qué fue ese ruido? Bueno. Eh, Se cortó todo. ¿Qué pasó? ¿Estamos, estamos de vuelta? Sí, sí. Sí, sí. Me hizo un ruido raro y dije, ¿qué pasó? Fui a la ventana, me dice, su sesión ha caducado. Digo, ¿cómo mi sesión ha caducado? ¿Qué le pasa? Bueno, era tan malo por un nick que crashó la máquina. Sí, más o menos. Eh, Ahí está. Bueno, ahí está. Si me ponen un int acá, yo no sé qué es un int, ¿sí? Un int puede ser el número de línea y no sé qué otra cosa puede ser, nada más. Yo necesito información del viaje. ¿Sí? Información del viaje es, si quieren, la línea, el interno, la fecha, la hora, el costo, cuánto me salió ese viaje particular. ¿Sí? Algo de información del viaje me tienen que dar, ¿no? Un int o un char. Eh, Eso. ¿Sí? En este caso, viaje que guarda el costo, la línea, el interno, podía guardar cualquier cosa, pero por lo menos denme algo, ¿sí? Una estructura extra que me dé algo de información. Eso era lo que se pedía para las estructuras. Puede haber variantes con vector de punteros, por ejemplo este. El viaje yo lo hice con vector estático porque es lo más sencillo, ¿sí? No tienen que reservar memoria extra, se ahorran un montón de verificaciones y cosas, es lo más fácil. Por eso pedí hasta 10 nada más. Perdón, una consulta justo sobre ese ejercicio. Yo no sé si está mal, pero lo que yo hice fue en los últimos viajes, supuse que se refería tipo al medio de transporte, puede ser. O, bueno, Creo que sé cuál es tu examen, porque sí. Sí, de hecho no sos el entonces, único que lo hizo. Creo que hay por lo menos dos personas que pusieron subte, tren colectivo. Digo, pero eso no es información del viaje, eso es información del medio de transporte, yo qué sé. bueno. Sí, no. No, desgraciadamente no. Yo qué sé.
Creo que nadie me preguntó en el examen durante el examen de eso, así que no supuse que era confuso. No sé. Puede hacer una lista, aunque habría que implementarla. Con nodos encadenados, sí, puede ser cualquier cosa. Y después se pedían 5 primitivas, por ejemplo, realizar viaje, consultar cargar saldo, cantidad de viajes realizados, consultar último viaje. Eso no era tan complicado, era simplemente darlos. Y después, bueno, implementar, yo qué sé, la creación en este caso, como les dije, es muy sencilla porque no había que crear nada más que esto. Era un calloc, si quieren. Y poner el ID. Y después, bueno, realizar viaje era... Yo simplemente utilicé este vector como un vector circular cuando llega al final, por eso tiene este contador de viajes realizados. Cuando llega al final da la vuelta. Y ya está, eso era todo lo que necesitaban. No era tan complicado el ejercicio. Me parece a mí, no sé. En fin. Ese es el de la sube, ¿sí? El otro es el de la mochila. En el de la mochila. Sí, la mochila. ¿Qué pasó con la mochila? Hubo varios inconvenientes con la mochila. Tiene que implementar un TDA mochila que pueda almacenar diferentes elementos hasta cierta capacidad. No se sabe exactamente qué tipo de elementos existen, pero sabemos que cada uno de esos elementos utiliza cierta capacidad de la mochila. Por ejemplo, una cartuchera utiliza 2 unidades y un cuaderno utiliza 5 unidades. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa. La mochila también tiene varios bolsillos con diferentes capacidades, ¿sí? La intención de esa última frase es, dije, bueno, esto es muy fácil, ¿cómo lo complicamos un poquito? Y dije, bueno, podemos tener bolsillos. Y si alguno se aviva, que yo supuse que iba a ser la mayoría, podemos hacer que la estructura mochila en realidad sean todos bolsillos y el compartimento principal sea un bolsillo más. Y desde afuera no se ve. Total, ya saben que para los TDAs, desde afuera yo lo veo de una forma y adentro lo implemento como quiero, ¿sí? Entonces podrían hacer, por ejemplo, diferentes compartimentos que tienen una capacidad utilizada y los elementos. Y después el compartimento principal es uno y los bolsillos son otros, ¿sí? Esto sí me lo preguntaron durante el examen. No era necesario que la cantidad de bolsillos fuese dinámico, podía ser estático, podía haber un máximo, no había problema ahí, ¿sí? La idea era que los bolsillos tuviesen una capacidad, pero separado de la mochila. Algunos me pusieron capacidad total de la mochila y había cosas que iban en los bolsillos del otro, digamos, no contaba, era la misma capacidad para todo. Eso no estaba tan mal, había otras cosas que sí estaban mal. Asignarle nulo a un vector estático no hace nada. Esto no me acuerdo en cuál de los dos lo vi, pero lo vi varias veces. Que tienen un vector de cosas. Por ejemplo, con el que vimos de la sube. Imagínense que tienen o esto sí de bolsillos. Y dicen, en el main dicen bolsillos igual null. ¿Sí? Pero es un vector. Si vos le asignás eso, le asignás null, no hace nada. No estás inicializando en null. No sé si quieren hacer eso, pero no funciona así. Son cosas de C, está bien, yo lo entiendo. Pero bueno, mínimamente se pedía eso. Tener una mochila con compartimentos, con por lo menos el coso principal y los bolsillos. Podían ser todos bolsillos, ¿sí? Incluso podrían haber puesto bolsillos 6 y usar el primero como principal o lo que sea. Eso cada uno sabía cómo. Y después para meter los elementos, podían usar, por ejemplo, en cada uno de los compartimentos, podían usar un vector de elementos dinámico o podían usar, por ejemplo, elementos encadenados, como en este caso, ¿sí? Acá yo hice, lo más fácil era, bueno, mis elementos tienen un siguiente, entonces los voy encadenando. De nuevo, desde afuera yo no sé que los elementos están encadenados. Adentro yo lo implemento como encadenado porque me conviene. Esa es la doble faceta del TDA. Desde afuera lo veo de una forma, desde adentro lo hago como yo quiero, ¿sí? Entonces así era muy sencillo, porque... De nuevo, lo mismo. Las primitivas era agregar elemento a cada bolsillo. Acá muchos jugaron también con la inicialización, ¿sí? Hicieron que la primitiva de crear la mochila, yo le podía pasar un vector con la cantidad de bolsillos y la capacidad de cada uno. Eso me pareció piola, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, se podía jugar mucho. Lo que sí estaba mal es, algunos me pusieron bolsillos de este estilo con capacidad y un puntero a un solo elemento. Tipo, ok, tengo una capacidad y puedo meter un elemento que sea hasta esa capacidad, porque puedo meter un solo elemento, ¿sí? Entonces, tipo, no. Si tenemos una capacidad, entendemos que se puede usar. Eso, simplemente no quiero detenerme mucho más en esto. No sé si alguno tuvo una duda extra con esto. Quiera aclarar. Pero lo que se pedía como mínimo era esto.
Chau TDA. Árboles. ¿Seguía el de árboles? Sí, ¿no? Seguía el de árboles. Árboles. Vamos a ver los enunciados. Porque... Árboles. Árboles. ¿Sí? Para todos era lo mismo, más o menos. Cambiaban algunas cosas. Tenían que decirme si eran estructuras que conocían o no. Básicamente. Exijo bar en el de árboles o en el de la mochila. Ya a esta altura todos deben saber que esto es un árbol. El 1, sí, es un árbol. Si quieren un árbol ternario, si quieren no, es un árbol. Es un árbol. Un árbol. Nada más. Algunos me empezaron a decir, a ver, ¿qué tengo anotado de esto? Ah, sí, eso tengo que decirlo. Algunos me empezaron a decir, esto en realidad no es un árbol binario, porque está bien, no es un árbol binario, pero es un árbol. Otros me dijeron, por ejemplo, de este tipo de árboles, me decían, no, no es un árbol binario porque tienen los mayores a la izquierda y los menores a la derecha. Pues sí, está bien, primero que es un árbol binario, segundo que es un árbol binario de búsqueda. Lo de mayores a derecha, menores a izquierda es una convención nada más, ¿sí? Lo importante para un árbol binario de búsqueda es que haya una relación de orden entre padres, hijos y hermanos, ¿sí? Nada más. Que yo tenga una forma de decidir para qué lado voy y que sea unívoca la decisión. Si es o voy por un lado o voy por el otro, no es que puede ser para los dos. No era ese mismo, pero era casi lo mismo. Sí, están todos. Bueno, este es un árbol ternario, ¿sí? ¿Qué? Yo ahí lo que había puesto era por el tema de la carga, porque no sé por qué pensé de que tendría que ser, a ver, no es que me imaginé otra cosa, pero pensé que había que hacerlo ir completándolo, poner de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, pero no me cerraba que se cargaran los elementos. No o sea, es ternario, tiene 3 hijos cada elemento, pero que te haya quedado el hijo del medio sin hijos antes que el hijo derecho, por ejemplo, no le encontraba mucho sentido. Por lo menos a nivel de carga, pensándolo como en carga. Después si lo ves parece, pero después como Es el tema que del eso te puede pasar con un árbol binario también. Puedes tener que una rama se corta, por ejemplo, acá, este se corta antes que este. Digamos. Eso es común en cualquier tipo de árbol, en realidad, cualquier tipo de grafo. Claro, Eh, pero al ser binario y no de búsqueda, vos no tenés definido un orden. Tenés que elegir una forma de cargarlo. ¿Cómo lo vas completando? Yo no, pensaba no en el tema de necesariamente. completista izquierdo, completista No, es derecho, que etcétera. justamente en un árbol binario vos no tenés ninguna restricción de nada. Puedes hacer lo que quieras. No tenés ningún tipo de restricción. En un árbol binario de búsqueda sí tenés la restricción de que tenés que poner menores a un lado, mayores a otro, o la relación que corresponda. Pero en un árbol genérico, digamos, no tenés que apegarte a Cla- ninguna regla. claro, no por el orden, decía, sino en el momento en el que estás cargando los Sí, datos. sí, O te sea, entiendo lo que eso decís, pero digamos, no. podría ser. Está bien. Sí, Ok. sí, podría ser, o podría ser cualquier cosa. Podría ser un árbol que ya estaba completo y le fueron borrando nodos también. Andás a ver cómo lo crearon. Ah, Pero, digamos, no importa una implementación particular de cómo se hace la carga de datos. Lo que importa es que es un árbol. El 2, algunos pusieron verdadero, otros pusieron falso. No sé qué cosa, porque yo no preguntaba si era un árbol rojo o negro. Sí, algunos me pusieron verdadero, falso. No sé. Eh, a lo que iba, algunos me pusieron que este era rojo negro, algunos me pusieron que no. Justificaciones había varias. La justificación de no es árbol rojo negro porque no tiene valores cargados es. eh, no sé, puede ser. No importa. Pero, digamos, esto puede ser un árbol rojo negro. ¿Por qué? Porque si yo supongo que lo que está dibujado son los nodos no hoja y las hojas son los punteros null y son negros, digamos, esto es un árbol rojo negro. Si acá supone que está todo dibujado, dicen, bueno, no, acá está todo dibujado, incluso los punteros null, que son estos. Yo supongo que este rojo, entonces está fuera de lugar, entonces no es rojo negro. Si se podía justificar de las dos formas, era aceptable. Este de nuevo, este es un árbol binario de búsqueda, no hay nada raro. Algunos me dijeron que era ABL o que podía ser, está perfecto, que me digan que puede ser tal cosa, perfecto. El 4, varios me dijeron que era árbol B, pero no es árbol B. ¿Qué pasó? No es árbol B. ¿Alguno de los que lo hizo bien, por qué me dice que no es árbol B? ¿El 4? ¿Alguien sabe? Porque está haciendo un tercer hijo. Esa es una de las cosas que yo recibí y dije, ¿qué tiene que ver? Digo, eh, algunos me pusieron, no, esto no puede ser árbol B porque tiene una hoja llena. Digo,
Está bien, eso en ningún lado dice que no se puede llenar una hoja. Si no, estaría desperdiciando espacio. Que se llene una hoja no significa nada. Si yo inserto un elemento más en la hoja, y sí, se parte la mitad y lo que sea. ¿Por qué está lleno? No, porque no tiene la misma cantidad de claves. Exactamente. Fíjense que el nodo hoja tiene 4 claves y los nodos hijos tienen 3 claves cada uno. ¿Sí? Es simplemente por eso. Nada más. Después, el 5. Recibí uno que me dijo que no era un árbol B porque todas las hojas tenían que estar a la misma altura. Lo cual coincido que todas las hojas tienen que estar a la misma altura. Pero en este efectivamente todas las hojas están a la misma altura. Más allá de cómo esté dibujado, fíjense que no hay más de un salto. Están todas a la misma altura. El problema era que el segundo nodo está en underflow. Así que si me ponían es un árbol B en underflow también era válido. ¿Sí? Pero si me ponen no es un árbol B por eso también. El 6. Acá también tuve respuestas mezcladas. Algunos me decían que sí, otros me decían que no. En este caso no están dibujados los punteros null. Algunos supusieron que los punteros null no eran hojas negras, así que es una suposición rara, pero yo qué sé, puede ser. Pero algunos me dijeron no es árbol rojo-negro porque hay muchos nodos negros seguidos. Entonces E6 y 12 tendrían que ser rojos. No hay ninguna regla que me pida eso. Así que no. Puede ser un árbol completamente negro, no hay problema. ¿Sí? Es árbol rojo-negro. Pues acá había algunas variantes. Este está vacío, pero también sigue siendo un árbol. Este no es rojo-negro porque, bueno, los caminos negros, en este caso tengo un nodo negro más. Este es un árbol binario. Este, de nuevo, este no es árbol B porque, de nuevo, las hojas tienen que estar todas a la misma altura, lo que dijimos antes. En este caso no están todos a la misma altura. Este es el mismo árbol de antes, este es el mismo de antes. Así que, más o menos, creo que esas son todas las variantes que había. El 4 este de acá es el que tiene... No, este está bien. ¿Cuál era el de...? Había uno que tenía mayores a la derecha. Bueno, este, el 3 de acá es el que tiene mayores a la derecha, menores a la izquierda, pero también es un árbol binario de búsqueda, ¿sí? Nada raro ahí. Bien, y el último, recursividad. Creo que había dos variantes también. Recursividad. Versión 1, versión 2. Era el mismo ejercicio, pero uno era con pila, otro era con cola, ¿sí? Yo tengo una pila con valores y lo que tengo que hacer es mostrar el primer elemento, el último elemento, el primer elemento, el último elemento, ¿sí? O sea, tengo que ir invirtiendo la pila una y otra vez. También lo mismo con la cola tenía que hacer, es básicamente eso. Sí, muchos no lo entregaron, muchos dejaron en blanco. Muchos hicieron algo que está muy mal, que es suponer cómo está implementada la pila o la cola. Menos para corregir. Sí, uno me puso, uno menos para corregir. Puedo utilizar los TDA implementados durante la cursada. Significa que el TDA ya está implementado. Quiere decir que pueden usar el TDA. Un TDA yo no sé cómo está implementado. Por más que lo hayamos implementado nosotros, estamos ahora usando el TDA. ¿Sí? Ya nos ponemos del lado del usuario, no del lado del implementador. Tenemos que usarlo. ¿Y cómo usamos una pila? Para usar la pila tenemos las primitivas de pila. Para usar una cola tenemos las primitivas de cola. Yo no puedo suponer que mi pila es un vector. No puedo. Sería muy cómodo que acceder como vector, ¿sí? Pero no puedo. Sí, vos decís jaja, pero es jodido estar leyendo y decir, che, dimos mal la clase. Porque varias personas lo hicieron. O incluso acceder a la pila con primitivas de lista. Y yo no sé si el tope de la pila es el primero o último de la lista, porque yo no sé cómo está implementado. Y la implementación no lo dice específicamente. Entonces, no hay que mezclar ahí. Primitiva de pila es primitiva de pila, nada más. Así que básicamente eso se pedía. No sé si tengo algo implementado eso, recursividad. ¿Tenía algo que decir de recursividad? Ah, los TDA están definidos para seguir ciertas reglas. ¿Sí? Lo que viene diciendo. Si no respetan las reglas, el TDA no tiene sentido. No pueden acceder a cualquier posición arbitraria de cola o pila. No pueden suponer que el TDA está implementado de tal o cual forma. Por eso es un TDA. Es abstracto. Yo no sé qué hace adentro. Sé cómo se comporta. Sí, de recursividad, de nuevo, lo más común que podían tener era una función que transfería la pila de una pila a otra, por ejemplo. Tenían una pila auxiliar y transferían, entonces daban vuelta toda la pila y sacaban otra del tope y transferían de nuevo y sacaban una del tope. Y era básicamente sacar el tope y transferir para dar vuelta a la pila, nada más. ¿Podían hacerlo de otra forma? Sí, podían hacer, por ejemplo, un vector.
Podían hacer una función que recursivamente pase los elementos a un vector y después hacían lo que quieran con el vector. Muchísimas formas de implementarlo. Si es recursivo, obviamente. No sé, creo que eso es todo el examen. No era tan rebuscado, me parece. Lo que les dije el otro día, si les fue mal en el examen, no pasa nada. Tranquilo, normal, relax, ¿sí? Nadie se muere por un recuperatorio. Un examen es una experiencia también De de aprendizaje. aprendizaje. Así que aprovechenla. Practiquen en lo que se equivocaron. Es un viaje de ida. Sí. Ojalá fuese un viaje de ida, porque acá muchos valores los vamos a tener de vuelta. Pero, yo qué sé, hay que corregir todo de nuevo. En fin, no tengo mucho más que decir del examen, ¿sí? Simplemente fíjense en qué se equivocaron, intenten trabajar un poco más en eso. Estoy tranquilo porque hoy empiezo 14, así que siempre tengo plan B. Mira, No, Julián. optimista el tipo. Hay que practicar un poco más recursividad principalmente. No estuvo tan mal la parte de recursividad, les digo, ¿eh? Estuvo... Lo que me dio bronca es que se equivocaron más en cómo usar un TDA que en cómo plantear la recursividad. Eso fue bastante chocante. Después sí, tuvimos el típico caso de el enunciado dice no usar for, while, do, lo que sea. ¿Sí? Dice específicamente y me clavan un while, ¿viste? Y digo así, pará, ¿qué pasó? ¿Cómo me clavan un while? No, ¿viste? Lo que sé. Bueno, nada, accidentes, accidentes. ¿Estamos bien entonces? ¿Ninguna duda, ninguna consulta? Cerramos. Cuando termine la clase hoy, les voy a habilitar las notas para que entren. Ustedes entran a Neutron y van a ver sus correcciones, ¿sí? Yo no invertí la cola, pero creo que mi algoritmo cumple el resultado final. Lo dudo. Bueno, a menos que lo hayas pasado de un vector. No sé, a ver, puedo fijarme tu examen, pero... digamos, ya te vas a fijar vos, digo, no hay apuro tampoco. Puede estar bien si accediste bien con las primitivas, nada más. Si no, no está bien. Después mira el tuyo. No voy a decir nada más al respecto. En fin. Marian, según el calendario, es el 15 del 7. ¿Alguien preguntó? Ah, ¿la fecha? Sí, es cierto, está en el calendario. La que no está en el calendario me parece que es la entrega de ABB, la reentrega de ABB que muchos preguntaron. Es este domingo, no el domingo que viene. ¿Sí? Creo. Me tengo que fijar, pero este domingo seguro que no es. Tranqui. Bien. Cerrando esto, vamos rápidamente al próximo tema, que tenemos una clase cargada hoy. Por mi culpa, pero bueno, sí. Porque yo me olvidé. No sé si quieren hacer ahora heap y después hash o quieren hacer hash y después heap. ¿Qué prefieren? Tienen 10 segundos para elegir. Uno dijo hash, todos los demás hicieron heap. Bueno, me parece que heap. Sí. Eh, heap es un tema sencillo igual, no se preocupen. Es lo que les digo siempre. Después me putean, pero... A ver. Déjenme buscar mi PDF. Machete de heap. No, yo no quiero el machete, aunque el machete está bueno. Heap, aquí está. Ahora, como siempre, viene el problema de encontrar la ventana. Ahí, no, esa no es. Casi, casi. Esta sí es. Ahora sí. Heap binario. Lo que tienen que saber es que heap es un tipo de árbol binario, ¿sí? Y eso es todo lo que tienen que saber. ¿Se acuerdan que tenemos árboles binarios? Y los árboles binarios, ¿cuáles eran? Los que tenían 0 o 2 hijos. De 0 a 2 hijos, ¿sí? Sí, termina heap. Básicamente es eso. Ya está, termina heap. Eso era un árbol. Un árbol era una estructura recursiva que donde cada nodo tenía 0, 1 o 2 hijos, que eran nodos. ¿Sí? A partir de esa definición dijimos, bueno,
Si nosotros establecemos una relación de orden entre hermanos y padres-hijos, podemos armar esta estructura que la llamamos árbol binario de búsqueda. ¿Sí? El heap binario lo que es un árbol que nosotros le definimos una relación de orden que es distinta a la de árbol binario de búsqueda. ¿Sí? En este caso, la relación de orden va a ir de padres a hijos nada más y no va entre hermanos. Y eso nos va a dar algunas propiedades diferentes, además de que le pedimos un par de cositas más, ¿no? Pero básicamente esa es la idea. Entonces, fin, no, mentira. Características. ¿Cuáles son las características de un heap binario? Las características son, primero, es un árbol binario, ¿sí? Es un árbol binario donde el elemento raíz es el máximo o mínimo, ¿sí? El extremo. Puede ser un heap maximal o un heap minimal. Un heap maximal tiene el máximo en la raíz. Un heap minimal tiene el mínimo en la raíz, ¿sí? Tengo un máximo y después tengo una relación de orden que va entre padres a hijos, pero no entre hermanos. Ustedes se acuerdan que en un árbol binario, si yo tengo menores a la izquierda, mayores a la derecha, agarro dos hermanos y el de la izquierda tiene que ser menor que el de la derecha, ¿sí? En este caso no es así. Yo puedo hacer que el de la izquierda sea menor que el de la derecha o el que de la izquierda sea mayor. Digamos, no me interesa, no me hace nada. Esa relación de orden no es la que nos interesa. La que nos interesa es de padre a hijo. Es un árbol casi completo. ¿Qué significa árbol casi completo? ¿Qué significa árbol casi completo? Alguien que se anime. Que nunca tiene el más grande. ¿Qué es el más grande? ¿Que falta un nodo para estar balanceado? No. ¿O el más chico? No. ¿Que todos los nodos tienen dos hijos? No terminaría nunca ese árbol porque las hojas deberían tener otras dos hijos y no. ¿Que todos los nodos padres tienen dos hijos? Bueno, ahí Daniel salvó un poco las papas, pero tampoco. Que el recorrido de la raíz a las hojas es el mismo en todos lados. No, Ay, pero bueno. Básicamente lo que significa es que si falta un nodo en el árbol, ven que en este caso falta uno. Si falta un nodo en el árbol, falta en el último nivel. ¿Sí? Yo no puedo, no puede ser que falte un nodo acá, por ejemplo, que falte uno acá. Si falta, tiene que faltar uno en el último nivel. ¿Sí? Además de eso, tiene que faltar en el último nivel y se tienen que ir acomodando todos a la izquierda, digamos. Si falta uno en el último nivel, pero el que falta es este en vez de este, no me sirve. ¿Sí? Tienen que estar todos juntitos a la izquierda. Lucas, justo ese trabo, ¿podés volver a mostrar? ¿Sí? No. Se trabó el stream. ¿Sí? ¿Mucho? Sí, sí, estás durito. ¿Está lagueado? Y bueno, me estarán bajando algo por BitTorrent. Menos mal que tengo la grabación local. La idea es la siguiente. La idea es que si yo tengo un árbol completo o casi completo, si es completo, está todo completo hasta el último nivel, ¿sí? Yo agarro el último nivel y están todos los nodos. Está completito el nivel. Si es casi completo, puede faltar uno o más nodos. Pero esos uno o más nodos que me faltan siempre en el último nivel. Acá. Me faltan siempre en este último nivel. Y siempre me van a faltar del lado derecho del último nivel. ¿Sí? Me puede faltar este, me puede faltar este, me puede faltar este y este. Digamos, si me falta este, me faltan todos estos. ¿Sí? No me puede faltar este. Si me falta este, no es casi completo porque todavía tengo estos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Claro. Bien. Eso es un árbol casi completo. Y eso es lo que tiene que buscar. Esto es un heap maximal, como les dije. El máximo está en la raíz y a medida que voy bajando va disminuyendo. La relación de orden que yo quiero establecer es que el nodo padre sea mayor que los hijos. Entonces el 94 va a ser mayor que el 76 y el 85. El 76 va a ser mayor que el 43 y el 67. ¿Sí? 43 va a ser mayor que el 5 y el 15, etc. Pero siempre la relación va en forma vertical y no horizontal como en el ABB. ¿Está bien? El Leandro no lo convencí, pero preguntá de último. El lag me confunde. No puedo hacer mucho por el lag.
No sé, a ver, estoy conectado. ¿Dónde estoy conectado? A la 5G. Sí, está, no. ¿Cómo buscas? Nadie dijo que vamos a buscar cosas acá. Nadie dijo que vamos a buscar cosas acá. Si algún nodo del último nivel no existe, el árbol está completo de la parte izquierda. El árbol para que esté completo tienen que estar todos los niveles completos. Así que en este caso, para que sea completo, tiene que estar este nodo que no existe, tiene que estar también. Ahora, nuestra definición de casi completo es que los nodos que pueden faltar son los del último nivel, pero todos a la derecha, ¿sí? De acá para allá faltan nodos. Ok, es casi completo. De acá para allá faltan nodos. Ok, es casi completo. Ahora si me decís, está todo completo, pero falta este y estos están, no es casi completo porque te falta uno del lado izquierdo, ¿sí? Es como que vos vas recorriendo el árbol por niveles y cuando ves que hay uno que falta, ahí terminó el árbol, ¿sí? Si yo voy recorriendo esto por niveles, recorro primer nivel, recorrí un nodo. Segundo nivel, recorrí 2 nodos. Tercer nivel, recorrí 4 nodos. Y el último nivel recorrí hasta acá porque me encontré uno vacío y yo sé que más allá no hay nada, ¿sí? Si más allá hay algo, no es casi completo para nuestra definición. ¿Sí? Bien. También tienen el heap minimal. En este caso, en este árbol faltan estos tres, pero están todos juntitos, no pasa nada. De nuevo, la relación horizontal no significa nada. Puede ser mayor o menor, no me interesa. Lo que me importa es vertical. En este caso, el minimal, lo que están arriba son más chicos que los que están abajo. ¿Sí? Y acá lo que me preguntan, ¿cómo busco algo acá? No busco algo acá. Lo que hago es simplemente operar, pero de otra forma. Las operaciones que puedo hacer en un heap son buscar el extremo, buscar el máximo o buscar el mínimo, ¿sí? Buscar el máximo si estoy usando un heap maximal, buscar el mínimo si estoy usando un heap minimal, ¿sí? ¿Cómo hago para buscarlo? Bueno, está arriba de todo. Se acabó la operación. ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Claro, por eso digo, el heap es una estructura bastante sencilla de entender. No es. Sobre todo si ya vinieron implementando el TDA, el ABB, entonces esto es. Mira, esto es una estupidez. ¿Para qué sirve? Para buscar máximos y mínimos. Ahora vamos a ver. Está bien, entonces es básicamente eso. En un heap maximal puedo buscar el máximo, en un heap minimal puedo buscar el mínimo. Puedo insertar elementos. Y acá viene la parte interesante. ¿Cómo inserto elementos en un heap? El algoritmo es así. Paso 1 para insertar algo en un heap es, lo agrego a la primera posición disponible. ¿Cuál es la primera posición disponible? Bueno, acuérdense que es un árbol casi completo. Es, recorro el último nivel completo y el lugar vacío es donde va a ir. ¿Sí? Va a ir ahí. ¿Está bien? Siempre los voy agregando de esa forma, por eso me va quedando siempre completo o casi completo. ¿Sí? Lo agrego ahí. Ahora, si yo agrego esto acá, estoy rompiendo una de las reglas del heap. ¿Que cuál es? En este caso es un heap maximal. El 90 no puede ser menor que su padre. ¿Sí? El padre tiene que ser mayor siempre. Entonces, la inserción funciona de esta forma. Primero, busco el primer lugar disponible, pongo el elemento ahí, y después lo que hago es reacomodar el heap. ¿Cómo lo reacomodo? Bueno, voy haciendo que el elemento suba por el heap hasta encontrar su posición final. ¿Sí? Básicamente ese es el algoritmo. Pongo el elemento abajo y es como que va a flote, va reflotando. ¿Eh? Piénselo de esa forma. Los elementos más grandes son más livianos, entonces quieren ir para arriba. Entonces, yo pongo el 90 acá. Va a querer subir porque es más grande que el padre. Entonces lo que va haciendo es, va desplazándose para arriba. A medida que se desplaza para arriba, por ejemplo, sube el 90 y baja el 54. ¿Sí? Intercambia, va subiendo. Esa operación se llama shift up. ¿Eh? Está bien escrito. No le falta una H ni nada. Y de nuevo, yo subí el elemento quiere seguir subiendo. ¿Por qué? Porque el padre sigue siendo menor. Entonces aplico de nuevo shift up y sigue subiendo. ¿Sí? Hasta que llega a su posición final y el 90 queda ahí. Burbujea. Sí, burbujea. Va flotando. ¿Está bien? Y así funciona el insertar. Digan que comparado con lo que es árbol binario es una estupidez, porque árbol binario de búsqueda. Ah, insertan, ya está. ¿Sí? ¿Está bien? Si alguno se pregunta cómo lo implementamos, después lo vemos.
Si no hay posiciones disponibles para insertar, siempre hay posiciones disponibles para insertar. ¿Por qué? Porque, bueno, este árbol está completo, está completamente completo. Entonces, ¿cuál es la primera posición disponible acá? Y el primer elemento del próximo nivel, ¿sí? El próximo que inserte lo voy a insertar ahí. O sea, se crea un nuevo nivel y voy llenando el próximo nivel. Entonces, el primero lo inserto acá, el próximo lo inserto acá, tercero, y así, digamos, así con esta calidad de arte. ¿Borrar cómo funciona? Bueno, borrar. Eliminar de un heap, yo solamente puedo eliminar el máximo o el mínimo. Puedo eliminar la raíz, ¿sí? Solamente eso puedo eliminar de un heap. Puedo ir sacando la raíz. Y lo que se hace es un proceso inverso. Si yo elimino la raíz, me queda el espacio vacío. Yo no puedo dejar el espacio vacío ahí. Entonces lo que hago es, busco el último elemento disponible, que es el 54, y lo subo a la raíz. ¿Sí? Es básicamente, este se va, ahí copié el dibujito. Básicamente saco la raíz y la intercambio con el último elemento. ¿Sí? Ahora, este último elemento quedó en una posición inválida. ¿Por qué? Porque es menor que sus hijos. Y en este caso, como el heap maximal, los más chicos tienen que ir abajo. Entonces, como es más pesado, se va a ir hundiendo. ¿Está bien? Entonces, lo que voy a hacer es shift down ahora. Y voy a hacer que el 54 se vaya hundiendo hasta llegar a donde tiene que llegar. ¿Sí? La única aclaración extra que hay que hacer con esta operación es, por ejemplo acá, ¿sí? El 54 es menor tanto que el 70 como que el 85. ¿Sí? Pero yo no puedo agarrar cualquiera de los dos. Tengo que agarrar el mayor. ¿Por qué? Porque si en vez de intercambiar por el 85 intercambio por el 70, acá arriba me queda un 70 y acá abajo me queda un 85, ¿sí? Y no puede ser. ¿Está bien? Entonces, básicamente, ese es el cuento. Se tiene que ir hundiendo, pero tiene que ir flotando uno que corresponda. Entonces, en este caso, de hecho, pasó acá al principio. Entre el 76 y el 90, eligió el 90. ¿Por qué? Porque si pongo el 76 arriba, va a quedar un número que es más chico que el 90 por arriba del 90. Y no puede ser. Entonces, si yo tomo siempre el mayor, o menor si es minimal, me voy a asegurar de que eso no pase. ¿Sí? Y eso es todo. Ya está. Esto es todo aquí. Se terminó. No hay más. Sí, ya está. ¿Listo? Nos vamos. No. ¿Está bien? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, bien. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo construimos un heap? La forma más fácil de construir un heap es, yo tengo un heap vacío y voy insertando elementos. Si yo tengo n elementos y quiero armar un heap con esos n elementos, ¿qué hago? Bueno, empiezo con un heap vacío y voy insertando elementos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada elemento que inserte se va agregando al heap y se va manteniendo la forma del heap. Ya está. ¿Se puede implementar como vector único, por ejemplo? Entonces, sí, es un vector único. Insertar elementos en un heap vacío 1 a 1 son n operaciones n log n. Bien, hablando de la complejidad, si ustedes se fijan acá, ustedes se fijan que para insertar algo yo lo puse abajo de todo, ¿sí? Y esto va a tener que ir subiendo por la estructura, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, para que ese elemento termine de acomodarse va a tener que llegar al primer nivel, va a tener que quedar en la raíz, ¿sí? Entonces, la complejidad de esa operación es la cantidad de niveles que tiene el árbol. Y eso es ¿cuánto? No sé si quedó alguien vivo. Logaritmo de n. Si es logaritmo de n. Logaritmo de n me va a dar la altura del árbol, la cantidad de niveles que tiene. Entonces, el peor caso es que eso tenga que irse hasta la raíz. Por eso es log n la operación, ¿sí? Eliminar pasa algo parecido. ¿Por qué? Porque yo subo este elemento acá y si tengo mala suerte se va de nuevo hasta el fondo. Entonces tiene que bajar logaritmo de n posiciones. ¿Sí? Por eso acá les digo que son n operaciones de complejidad logarítmica. ¿Sí? Si yo inserto elementos en un heap vacío 1 a 1. Complejidad n log n. ¿Sí? Eso es lo que me cuesta armar un heap a partir de un vector.
La representación que vamos a usar es representación vectorial de heaps, porque esto lo podemos implementar como, si quieren, lo podemos implementar con punteros, con nodos y punteros, nodos dobles enlazados. Nodos dobles enlazados me refiero en el sentido de árbol, no enlazado por un lado y para el otro. Un nodo con dos hijos, a eso me refiero. Podría hacerlo de esa forma, pero no es tan conveniente para heap, ¿sí? Para heap lo más conveniente es representarlo como vector. La representación como vector consiste en eso. El primer elemento, el elemento raíz, es la posición 0 de mi vector, ¿sí? Entonces, en la posición 0 de mi vector pongo el valor de la raíz, ¿sí? Y así voy numerando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es como que voy numerando por nivel, ¿sí? 0, opa, creo que quedó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿sí? A medida que voy recorriendo de forma horizontal, con cada nodo que me cruzo voy incrementando de a 1, ¿sí? Esa es la representación vectorial de un árbol. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Y esto lo que me permite es, primero, guardar las cosas en un vector, que es muchísimo más cómodo que trabajar con nodos, ¿sí? Con nodos enlazados y los punteros, y crear un puntero nuevo, y asignar el hijo, y... Nada, acá navegar el árbol es mucho más fácil porque tengo todo junto. Y lo que yo sé es que si estoy parado en el nodo n y quiero ir al hijo izquierdo, tengo que ir al elemento 2n más 1. Si quiero ir al derecho, tengo que ir al 2n más 2. ¿Sí? O sea, si estoy en la posición 4 y quiero ir a la izquierda, tengo que ir al 2n más 1, que es 2 por 4, 8 más 1, 9. ¿Sí? Entonces, estoy acá. Yo sé que el hijo izquierdo es este y el hijo derecho es este. ¿Sí? También se puede buscar la relación cuál es el padre dado el nodo. Y eso me permite simplificar mucho las operaciones. ¿Por qué no usamos esta representación con árboles binarios de búsqueda? Simplemente porque no son árboles completos. ¿Qué pasa si el árbol no es completo? Si el árbol no es completo, lo que pasa es que acá me van a quedar agujeros, ¿sí? Me van a quedar un montón de cosas que no necesito. Sobre todo si el árbol está muy desbalanceado, ¿sí? Entonces acá nos aprovechamos de esa propiedad de que el árbol está completo o casi completo. Y lo que va a estar vacío es de cierta posición en adelante, ¿sí? De ahí para adelante el vector va a estar vacío, porque de ahí para atrás el árbol es completo. ¿Está bien? Eso es una de las ventajas de la representación vectorial, que no nos sirve para árboles genéricos, porque los árboles genéricos pueden tener cualquier forma, y no necesariamente los niveles se van completando ordenadamente. Bien, acá tenemos otro algoritmo. Este algoritmo nos sirve para crear un heap a partir de un vector sin necesitar memoria extra, ¿sí? El algoritmo que vimos antes, ¿cuál es? Es bueno, tengo un vector con números, quiero meter los números en un heap para armar un heap. Bueno, creo un heap y voy insertando los números, ¿sí? Pero necesito memoria extra para el heap, ¿sí? Los veo muy callados, no sé si están entendiendo todo, pero yo supongo que sí. En este caso, este algoritmo lo que me dice es, tenés un vector y quiero que este vector me quede ordenado como heap, pero sin usar memoria extra. Eso, como vimos cuando hicimos Quicksort, se llama in place. Se llama en el mismo lugar yo construyo el heap, sin usar memoria extra. ¿Y cómo funciona? Bueno, empiezo desde, acá está la cuentita. Creo que acá había algo más, siempre me dicen, che, pero eso... Siempre me falta aclarar algo acá. Pero básicamente esta es la idea. Empiezo desde el último nivel, o desde el último elemento, que le falta hijos, digamos, en realidad en este caso sería este, pero para que quede consistente. El último elemento que le falta hijos, ¿sí? Que sería este. A este le falta hijos. ¿Eh? No tiene hijos. En realidad sería uno menos, como les dije, pero no importa. Si le falta 2 hijos no nos va a hacer nada. Pero esta estructura no es binario, ¿no? No, esta estructura, esto que está acá es un vector. Me dieron un vector. Nada más. Yo quiero ordenarlo como heap. Quiero que este vector quede ordenado como heap. Esto que está acá arriba es la representación de árbol de este vector. Nada más. Pero todavía no es heap. Yo quiero aplicar algún algoritmo para que me quede ordenado como heap. Entonces lo que voy a hacer es voy a ir al... Si quieren, voy a ir al último nivel completo. Si quieren verlo de esa forma. Voy al último nivel completo, que es este. Porque el de abajo está incompleto. Y voy recorriendo los nodos desde el último hasta el
principio, ¿sí? Empezando desde 6, voy a ir recorriendo 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Esa va a ser mi iteración. Empezando de ahí voy para atrás. Y lo que hago en cada iteración es aplicar Shift Down. Entonces, de nuevo, en este caso no había nada abajo, así que no podía bajar. En este caso aplico Shift Down, ¿sí? Del 25. Entre 45 y 4 tomo el menor porque es un hit minimal. Sube el 4. ¿Sí? Terminó mi iteración para el 5. Paso al 4. Aplico Shift Down. Aplico Shift Down. Aplico Shift Down. ¿Sí? Es básicamente eso. Es ir recorriendo desde el 6 para atrás y aplicar la operación Shift Down que vimos antes. ¿Qué hacía Shift Down? Hacía que ese elemento se hunda hasta llegar a la posición final. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedes repetir? Sí, obvio. Empecemos del principio. ¿Por qué empezás desde la posición 6? Esa es una muy buena pregunta. Supone que no empezamos desde la posición 6. Empecemos por decir de nuevo. Tenemos un vector. Queremos asegurarnos de que ese vector sea un heap. Tenemos que armar un heap con ese vector, ¿sí? Y no queremos usar memoria extra. Queremos hacerlo dentro del mismo vector. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo que vamos a ir haciendo es, empezando desde el final, vamos a ir aplicando Shift Down. Vamos a ir haciendo que cada elemento se hunda hasta donde tiene que ir. ¿Sí? Si yo empiezo desde el 4, desde acá, cuando aplico Shift Down no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene hijos. Entonces, este no va a poder bajar, este no va a poder bajar, este no puede bajar, este no puede bajar, este no baja, este no baja, no baja, no. ¿Sí? Ninguno de esos puede bajar, así que no tiene sentido aplicar Shift Down ahí. ¿Sí? Por eso es que empezamos desde el último nivel completo. Porque si no tiene hijos, incluso este tampoco, por eso, como este no tiene hijos, también cuando apliques Shift Down, como que, no sé. Lo que deberías hacer para empezar en realidad sería agarrar el último elemento y fijarte quién es el padre. ¿Sí? Por eso estaba esta vueltita. Pero básicamente la idea es eso. La idea es que yo empezando, el 3 ignorémoslo, empezando desde el último que tiene hijos, ¿sí? Voy aplicando Shift Down. Shift Down va a hacer que el elemento se hunda hasta donde tiene que hundirse. En este caso, como es un heap de nuevo minimal, los menores van arriba y los mayores van abajo. Como el 4 es menor, va a subir. ¿Sí? Y ahí está, ahí se acomoda. Y el 4 queda en esa posición. La operación de Shift Down, ¿cuándo termina? Cuando el elemento no puede bajar más. El 25 llegó hasta acá y no puede bajar más. ¿Por qué? Porque no hay nada abajo. ¿Sí? Entonces ya terminé con eso. Terminé con este nodo. Voy a hacer lo mismo con el nodo anterior, que es 4. Entonces vengo al nodo 4 y digo, a ver, ¿hasta dónde puedo hundir este elemento? Y bueno, el 1 es menor que estos dos, ¿sí? Así que no se va a hundir, va a flotar. Paso al siguiente, que es este, el 3, ¿sí? 45. ¿Puedo hacer que se hunda? Sí, porque el 2 es más chico, así que el 2 va a subir, el 45 va a bajar, y ahí queda. De nuevo, voy para atrás, voy a la posición 2. El 70, ¿puede bajar? Sí, el 3 es menor que el 4, intercambio con el 3. ¿Puede seguir bajando el 70? No, no hay nada más abajo, termino. Paso al 1. El 30, ¿puede bajar? Sí, puede bajar para acá o para acá. ¿Para dónde va a bajar? Para el 1, porque es menor. Estoy buscando minimal. Intercambio con el 1. El 30, ¿puede seguir bajando? Sí, porque el 6 es menor. Entonces intercambio con el 6. ¿Sí? Y por último, llega a la raíz, aplica de nuevo. Y donde puede bajar, baja. Y ahí ya me quedó el heap armado. ¿Está bien? Para los que se habían perdido. Vamos de nuevo. ¿Sí? Miguel. Pateó el escritorio Miguel y se fue, ¿no? Para construir un heap maximal empiezo de abajo, ¿no? Siempre el algoritmo es el mismo. Lo que cambia es... Pensarlo como que lo que cambia es el comparador nada más. El algoritmo es el mismo. ¿Sí?
El algoritmo es siempre lo mismo, es aplicar shift down. Haces que el elemento se hunda. ¿De qué depende que se hunda o no se hunda? Bueno, del criterio de ordenamiento que estás usando. Si el criterio es mayores arriba, menores abajo, o si es mayores arriba y menores abajo. Pero es lo mismo. Cuando los dos nodos de abajo son menores, ¿con cuál intercambia? Con el menor. A menos que sean los dos iguales, ahí no te importa, ¿no? Pero vos siempre querés que suba el menor. Si hay uno de los dos que es menor que el otro, vos querés que el menor quede arriba para que no te quede inconsistente. Pero en el caso de heap maximal no hay un shift down, hay shift up. No, ¿quién dijo eso? Las operaciones shift down y shift up son operaciones de heap, no importa si es maximal o minimal. Se usan para cosas distintas, nada más. El shift down lo aplicábamos cuando vos sacabas el elemento raíz del heap y reemplazabas por el último, vos tenés que hacer que ese elemento se vaya hundiendo. ¿Sí? Entonces tenés shift down. Ahora, si vos insertás un elemento nuevo, lo insertás al final y tenés que hacer que ese elemento vaya subiendo hasta que se acomode. ¿Sí? Entonces, básicamente eso. Sigo sin ver un poco cuándo se hizo el 30, o sea, hace el shift down hasta que no tenga menores abajo. Siempre se... En este caso no, en todos los casos. Si vos siempre... La operación de shift down se corta cuando no puedes bajar más el elemento. Entonces, en este caso vos comparás. 30, ¿tiene que bajar? Sí. ¿Por qué? Porque este es un heap minimal y el 1 es menor a 30. ¿Sí? El 2 también. Pero de nuevo, si pongo el 2 acá, el 2 me va a quedar arriba y el 1 abajo. Y yo no quiero que pase eso porque los menores tienen que quedar arriba. Entonces yo quiero que el 1 quede arriba. Entonces, intercambio el 30 con el 1. ¿Sí? Pero la operación de shift down no termina ahí. ¿Por qué? Porque el 30 ahora está acá. Lo que yo me tengo que preguntar es, ¿30 puede seguir bajando? Y sí, puede seguir bajando, porque tanto el 11 como el 6 son menores. Y esto es un heap minimal, quiero que los más chicos vayan arriba. Entonces, de nuevo, si subo acá el 11, me va a quedar el 11 arriba del 6. Y yo no quiero que pase eso. Quiero que me quede arriba del 6. ¿Sí? No, 16. Entonces, intercambio con el 6 y me queda el 30 ahí. ¿Sí? Me refiero a que es minimal. No importa si es minimal o maximal. Vos tenés que fijarte si puede seguir bajando. En este caso puede seguir bajando porque es minimal. Si fuese maximal y también puede seguir bajando, también tiene que seguir bajando. ¿Sí? No importa los números concretos que tenemos acá, importa el algoritmo. Importa que, ¿cómo sé si puedo seguir bajando? Bueno, fíjate el comparador que te dice. ¿El comparador te dice que tienes que seguir bajando? Sí, sigue bajando. El hit que sea maximal o minimal te lo va a dar el criterio que uses vos. Es como el árbol binario de búsqueda. Si vos le cambiás el comparador al árbol binario de búsqueda y se lo pones al revés, te van a quedar mayores a la izquierda menos a la derecha. Y es lo mismo, sigue cumpliendo el criterio, ¿sí? Y ya está. ¿Sí? Listo. Y ahí se acabó todo lo que es operaciones de heap y construcción del heap. ¿Para qué sirve el heap? ¿Para qué sirve el heap? Para dos cosas. Primero, para hacer heap sort. ¿Sí? Heap sort. ¿Cómo hacemos heap sort? Primero tenemos que tener un heap, obviamente, ¿no? ¿Esto es un heap? Sí, es un heap. ¿Es minimal? Sí, es minimal, porque tengo 7, 9, 12. O sea, siempre los de arriba son mayores que los de abajo, ¿sí? Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es, lo único que puedo hacer en un heap es extraer la raíz. Voy a extraer la raíz. Piensen lo siguiente, piensen que yo tengo un heap minimal, yo sé que la raíz siempre es el menor elemento, y si yo extraigo la raíz, el próximo elemento que quede en la raíz va a ser el menor. Entonces, si yo siempre extraigo la raíz del heap, voy a sacar los elementos ordenados de menor a mayor. ¿Sí? Heap es un tipo de dato, heap es una estructura, un tipo de un TDA, un tipo de dato. Tipo de dato abstracto. Entonces básicamente la premisa es esa. La premisa es, yo sé que los heaps siempre tienen el extremo en la raíz. Si yo siempre saco la raíz, voy a sacar los elementos ordenados. ¿Sí? ¿Se entiende la premisa? Es bastante...
¿Quedó alguien? Es como una pila ordenada, es una pila ordenada. Sí, es básicamente una pila ordenada. Pero ese vector no quedó ordenado. No, porque ese vector es un heap, no es un vector ordenado. Yo lo que quiero hacer es ordenar el vector. Por ahora tengo un heap nada más, no tengo un vector ordenado. ¿Cómo ordeno el vector? Lo que digo es, extraigo la raíz, ¿sí? La extraigo, la saco. ¿Qué pasaba cuando extraía la raíz? Cuando extraía la raíz yo decía, bueno, este lugar no puede quedar vacío. Como este lugar no puede quedar vacío, lo que hago es agarro el último elemento y lo meto ahí. ¿Sí? En este caso, si yo hago eso, el último elemento es el 32, que, o casualidad, es el último elemento del vector. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es, voy a sacar el 32 de acá, lo voy a poner en la raíz. ¿Sí? Esto se va, extraigo el 7. O sea que acá me va a quedar 32 y esto me va a quedar vacío. Obviamente yo no lo voy a dejar vacío, voy a dejar el 7 acá. ¿Sí? Básicamente esa va a ser la tramoya. Voy a decir, ok, yo saqué el 32 del heap, ahora mi vector, esta parte de mi vector me va a quedar libre. Y esa parte libre de mi vector la voy a ir usando yo para ir almacenando los elementos. ¿Sí? Pero mi heap ahora llega hasta acá, no es que ahora va a haber un 7 acá en el heap. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, básicamente eso. Esta parte ahora me quedó separada del heap. Mi heap termina acá. Este es mi heap. ¿Sí? Entonces, saco la raíz, meto el último elemento ahí en la raíz y uso los espacios de mi vector que se van liberando del heap para ir almacenando los elementos que saco de la raíz. ¿Sí? Entonces, después de hacer esta operación, ¿qué va a pasar? Bueno, extraje la raíz, intercambié y después de intercambiar tengo que hacer que el 32 baje, tengo que hacer shift down hasta que quede acomodado. Entonces el 32 se va a ir acomodando, ahí quedó acomodado, ¿sí? Y ya terminé mi primer paso del heap sort. Y el segundo paso del heap sort es repetir esto mismo hasta que me quede sin heap. Básicamente, extraigo el 9, reemplazo por el 20, ¿sí? Pongo el 20 en la raíz, lo acomodo, ¿sí? Y así voy sacando uno a uno hasta que me quede ordenado el vector de mayor a menor. ¿Está bien? No me convence, dice Leandro. ¿Qué pasó? ¿Está bien o no está bien? Lo importante por eso es que entiendan la idea. Como dijeron, como dijo alguien ahí, no sé si fuiste vos o fue Gabriel, no sé quién dijo, que es como una pila ordenada. Es como una pila ordenada. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo sacar el tope, pero yo sé que lo que saco del tope siempre es el extremo, siempre es el mínimo o el máximo. Entonces, si yo siempre saco el mínimo o el máximo, me van a ir saliendo de forma ordenada. ¿Sí? ¿Qué complejidad tiene heap sort? ¿Ustedes qué complejidad creen que tiene heap sort? ODN. Sé por qué dijiste ODN, pero no es ODN. ¿Te animás a explicar por qué dijiste ODN? N cuadrado. ¿Quién da más? N log n. Sí, tire por tirar nomás, pero alguno dígame por qué. Porque cuando sacás tenés que hacer shift down. Ok. Es siempre sacar la raíz, pero eso implica complejidad a eliminar. Y recorre todo el vector. No analiza en todo. Haces como máximo n shift down. Casi. Casi. No haces n en realidad. Pero cuando tiene infinito es n. ¿Por qué digo que no haces n? ¿Por qué? Porque primero, vos tenés un vector. Un vector que te llega a un vector arbitrario no está ordenado como heap. Vos primero tenés que armar el heap. Armar el heap, ¿qué complejidad tiene? ¿N? No. N log n. Porque eran n operaciones de shift down. ¿Sí?
como son n operaciones de shift down, son n operaciones log n. Y después, para hacer este procedimiento, son otras n operaciones de log n. Así que son n log n por 2, digamos, es n log n. ¿Sí? Es n log n. Mira, justo venía. Sí. Bien. Colas con prioridad. Fin. Nada. No está tan mal entonces. No, no está tan mal. Es igual que los otros. ¿Qué les iba a decir? El tema de las colas con prioridad. Que está relacionado con lo que dijeron antes de las pilas con... Esto se usa también para hacer este tipo de cosas de colas con prioridad. Por ejemplo, tienen un sistema que tienen que organizar eventos por prioridad. ¿Sí? Yo qué sé. Tienen una cola donde reciben trabajos de tal tipo, otra cola donde reciben... O piénsenlo si quieren, como la cola del supermercado, ya que estamos. Siempre usamos la cola del supermercado o la cola del cine. Tienen varias colas, ¿no? De supermercado para varias cajas. Ahora, hay gente que se supone que tiene prioridad en las cajas, ¿no? Las embarazadas, o los ancianos, o lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo hago yo eso implementándolo con colas comunes? Pregunta rara, pero no sé. ¿Cómo? Lo encolo en otra cola. Esa es la solución por defecto. Que nosotros podemos tener algo así. Pongámosle colas con prioridad. ¿Sí? Chao. ¿Sí? Y nuestra cola con prioridad es una cola de prioridad 1 si quieren. Y prioridad 2, prioridad 3. Tienen varias colas para las distintas prioridades. Pueden ser un vector de colas también. Entonces, los que son con prioridad 1 los metemos acá, los que son con prioridad 2, 3, 4, 6. Vamos teniendo distintas colas para distintas prioridades. En cola es una cola vacía. Ay, qué feo. Sí, ya sé, lo hice bien feo a propósito. Podrían tener un vector de colas, podrían tener muchas cosas. Pero en este caso, pueden reemplazar todo esto con un heap. ¿Por qué? Porque si ponen los elementos en un heap, si todos los elementos que meten en el heap son iguales, como entran al heap, digamos, así quedan. ¿Sí? Entonces son todos elementos iguales, no me interesa. Pero si de repente entra un elemento que tiene más prioridad, yo sé que ese elemento va a quedar arriba de todo. Entonces cuando saque algo, voy a sacar ese que tiene más prioridad que el resto. ¿Sí? Simplemente eso. Como el uTorrent. Ponele. Sí. Bueno, básicamente eso es todo lo que hay de heap. Generalmente lo implementamos en clase. No sé si en cuatrimestre pasado lo implementamos. Ah, sí, lo implementamos. Les puedo mostrar la implementación, no la vamos a hacer porque la clase hoy es stack, es hash. Pero sí, básicamente nuestro heap en este caso era un vector de enteros porque era un heap de enteros. Podía ser void pointer, pero no importa. Era un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos nada más que un vector. Heap crear era simplemente reservar la estructura porque no hacíamos nada. Crear desde vector, esta no la vamos a implementar en clase. Tenemos las formulitas que me dice para dado un n quién es el padre, ¿sí? Quién es el hijo, 2n más 2, 2n más 1. Tenemos el famoso swap. Si quieren nos detenemos para ver bien cómo es el swap. Tenemos el shift up. ¿Cómo es el shift up? ¿Sí? Me dan un n, me dan la posición del vector y yo quiero hacer shift up. ¿Cómo hacía? Bueno, busco al padre. Lo que hacía en shift up era comparar con el padre, ¿sí? En este caso decía, si el elemento n es mayor que el elemento padre, lo que hago es swap. Y después del swap, aplico shift up desde el padre. Es ese procedimiento recursivo que veíamos de, bueno, este elemento tiene que flotar, sí, sube, intercambia con el padre. ¿Puede seguir flotando? Sí, bueno, intercambia, ¿sí? Y así hasta que deje de entrar al if y deje de intercambiar, ¿sí? O porque no hay más padres, o porque llegó a la raíz, porque lo que sea, ¿sí? Bastante sencillo. Shift down, lo mismo. Insertar. ¿Qué era insertar? Bueno, insertar hacíamos crecer el vector. De nuevo, no hace falta hacerlo crecer en uno, pueden hacerlo crecer en varios.
Implementenlo como quieran. Tope más, bla, bla, bla. Meto el elemento al final del vector y hago shift up. ¿Sí? Simplemente eso. El shift down es parecido al shift up, pero bueno, en este caso tengo que comparar con dos cosas distintas porque puedo ir para un lado o para el otro. Aplicando shift down, de nuevo, de forma recursiva. Extraer raíz es simplemente agarrar el valor de la raíz, hacer el swap con el último elemento. Esto en realidad está para poder usarlo como heap sort, pero no hace falta. Y aplicar shift down, lo mismo que ya vimos en la presentación, destruir, heapify. Heapify es una operación esa que vimos que dado el vector lo transforma en heap. Es básicamente eso. El famoso heap sort. Eso es todo. Como ven, digamos, la implementación en menos de 200 líneas hicimos un heap en clase y hasta funcionaba. Imagínense. Bueno, no es un TDA complicado. Pero bueno, no sé. No sé si quieren consultar algo más. Casi como un punto de parcial. Lo hemos tomado en el final, implementar un heap en Python. Pero sí, no es algo difícil, es algo sencillo. Ni siquiera era implementar todo el heap, era implemente las operaciones zip-tap de un heap y nada más. Pero no sé si quieren detenerse en algo más. Si quieren que vayamos a una pausa cortita y vamos al Kahoot. Igual antes de la pausa hay que aclarar algo. No sé si Steffi sigue acá en la presentación, pero en la clase. Clave si entra Python en el final. Sí, entra, generalmente entra. De hecho, este cuatrimestre creo que vamos a switchar directamente a Python a partir de la próxima clase. Pero veremos. Veremos. Porque ya viene la parte de grafos y con la parte de grafos generalmente la hacemos en Python porque... Nada. Ahora que me gustaba hacer. Sí, no sé. Podemos cancelar si quieren. Vemos. Todavía no está definido. Pero en fin. Vamos a hacer un pequeño repaso de hash antes del intervalo. Así vienen preparados para el Kahoot. Obviamente. Y después vamos a implementar en lo que podamos de un hash. ¿Sí? Se puede usar Google Colab con Python. Eso está bueno. Muchas cosas se pueden usar. Se podría usar el RPL, pero somos vagos. Bueno. Rápidamente vamos a ver hash. TDA. No vamos a hacer esto, pero me sirve por lo menos para mirar hash. Hash.h. ¿Qué operaciones tenemos en un hash? Tenemos un hash crear, obviamente. Tenemos una tabla de hash. Queremos crearlo. Queremos destruirlo. Eso es básico, eso ya ni lo contamos. Pero ¿qué vamos a hacer con un hash? Generalmente vamos a insertar cosas, a sacar cosas y a buscar cosas. ¿Sí? Entonces tenemos un insertar, un quitar y un obtener. Tenemos una extra que es contiene para verificar si una clave existe o no sin devolver el valor que existe, digamos. Hash con cada clave. Este es un iterador de hash. Pero bueno, ¿qué podemos hablar de hash así rápido antes del Kahoot? Un hash. Un hash es una estructura, la pueden pensar como un array asociativo, si quieren un vector asociativo, que ustedes le dan un valor y les devuelve una clave. ¿Sí? Es simplemente una traducción de clave a valor. ¿Sí? Habíamos visto que tenemos, de los tipos de hash que vimos, tenemos cerrados y abiertos. Generalmente cuando decimos cerrados nos referimos a direccionamiento abierto y cuando decimos abierto nos referimos a direccionamiento cerrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan la diferencia? ¿Se acuerdan que direccionamiento cerrado es cuando la función de hash me da un valor? Yo sé que en esa dirección voy a tener el elemento, pero lo voy a tener almacenado fuera del hash. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque en el hash cerrado yo tengo almacenadas las cosas en listas externas al hash. Por eso es abierto. Direccionamiento cerrado porque a donde yo voy es donde tengo que ir. Y abierto porque los elementos están almacenados fuera de hash, ¿sí? En listas. ¿Cómo funcionaba? Bueno, yo le doy un valor, el valor se traduce un valor, le doy una clave, esa clave se traduce un valor
y el valor me dice a dónde tengo que ir, a cuál de las listas tengo que ir a buscar el elemento. ¿Sí? Después la lista yo la recorro y digo, es este sí, este no, y encuentro lo que tengo que encontrar, o no encuentro lo que sea. El otro tipo de hash era el hash con direccionamiento abierto, pero que era de tipo cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque los elementos ahora se almacenan dentro del hash. La diferencia ahora era que cuando la función de hash me transforma la clave en un valor, yo ahora no puedo asegurar que la dirección esa es donde va a estar mi elemento. Quizás no está ahí, quizás tengo que recorrer un par de posiciones hasta encontrarlo, ¿sí? Por eso es direccionamiento abierto. La dirección que yo obtengo no es la dirección donde va a estar mi elemento. Quizás lo es, pero puede que no lo sea. ¿Sí? Otras cosas que vimos, hablamos del factor de carga, por ejemplo. Dijimos que a partir de cierto punto, si seguimos insertando cosas al hash, nuestras operaciones se degradan, ¿sí? Se hacen más lentas. ¿Por qué? Porque existe lo que se conoce como colisiones. Ustedes recuerden que las funciones de hash me transforman una clave a un valor numérico. Entonces, en esa conversión de clave a número, puede haber muchas claves que me den el mismo número de resultado, ¿sí? Entonces, medio como que tengo varios elementos que van al mismo lugar. Por eso es que eso se conoce como colisión, ¿sí? Una colisión es cuando yo hasheo dos claves diferentes y me dan el mismo valor, ¿sí? Cuando ocurrió una colisión, en el hash abierto no hay problema porque lo meto en una lista, listo, queda ahí en la lista, ya está. En un hash cerrado, el elemento colisiona y pasa a otra posición. Y de ahí viene todo el cuento con el direccionamiento abierto. ¿Qué más dijimos? Dijimos que, bien, esa cantidad de colisiones me degrada la performance. Entonces lo que yo hago es, cada tanto, cuando se me llena demasiado, puedo rehashear mi tabla, puedo crear una tabla más grande, como para dejar respirar un poco, así que no colisione tanto. Un tipo de hash especiales que no hablamos el otro día se conoce como tabla de hash perfecto o hash imperfecto, lo que sea. Hash imperfecto es una forma de obtener una función que no tiene colisiones. ¿Sí? Suena fantástico, porque si vos tenés una función de hash que no te produce colisiones, primero que no tenés colisiones, así que la performance siempre es O de 1, las búsquedas, ¿sí? Las inserciones. Eh, y nada, no sé si había un segundo, pero es fantástico, ¿no? Estaría bueno tener una función de hash imperfecta, ¿no? No desperdiciás memoria, no tenés colisiones. Es fantástico. Pero, siempre hay un pero. Suena muy bien. El problema es que no es siempre posible obtener una función de hash imperfecto. ¿Cuándo puedo obtener una función de hash imperfecto? Cuando conozco a la perfección todas las claves. Por ejemplo, siempre el ejemplo que se da y que yo voy a hacer vago y voy a dar el mismo es, quizás no es el mejor ejemplo. Pero bueno, póngale por ejemplo las provincias argentinas. Tienen un hash donde quieren almacenar clave valor y la clave es el nombre de la provincia. Y las provincias yo ya sé cuáles son siempre las mismas, no cambian, ¿sí? ¿Hace cuánto que no cambian las provincias? Ya está. Siempre el ejemplo que se da es con países, pero bueno, siempre hay algún conflicto por allá que un país desaparece. Pero básicamente eso, cuando yo conozco todo el espacio de claves, posiblemente yo pueda conseguir una función de hash imperfecto que me logre mi hash asociativo, mi tabla de datos asociativa, mi hash, mi tabla de hash, sin tener ninguna colisión, sin desperdiciar memoria ni nada, ¿sí? Porque cada clave va a mapear un valor distinto. ¿Está bien? En eso consiste el hash imperfecto. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Nos perdimos? Sí, 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 sí. Bien. ¿Qué otra cosa habíamos visto? Habíamos visto, por ejemplo, en el hash cerrado, lo que habíamos visto que cuando el elemento colisiona, ok, termina en una posición diferente a la que tendría que haber estado. Y eso lo que implica es que cuando yo elimino algo del hash, no puedo sacarlo definitivamente. Tengo que dejar algo que me indique que ahí había algo. ¿Por qué? Porque si ahí había algo y tuve una colisión, después el elemento que colisionó ahí no lo voy a encontrar más, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si hubo una colisión o no, si yo no sé si estuvo ocupado o no. Porque si el casillero no está ocupado, si hubo una colisión está ocupado, ¿sí? Porque fue a parar ahí el elemento. Ahora, si hubo una colisión pero yo saco el elemento, saqué la prueba de que pudo haber una colisión, ¿sí? Eso es toda la vuelta que les dio Nico el otro día con la tablita, que los mareó un poco.
Sí. Sí, esa estrategia generalmente no se usa porque es medio complicada. Pero sí, sí, sí. Sí, tal cual. ¿Sí? Pero bueno, es una forma de. Es un caso especial que tengo que manejar. ¿Sí? El borrado en el hash cerrado es un poco más complicado que en el otro. Porque, por ese caso, como decimos, puedes hacerlo si querés. El reacomodamiento, si encontrás una buena forma de hacerlo. Bien. De hecho, hay otras formas de implementarlo. Creo que yo les conté un poco el otro día. Se puede hacer una implementación con buckets o baldes. ¿Sí? En vez de hacerlo con listas, se puede hacer que en realidad la tabla de hash, en vez de ser un vector, sea un vector, pero cada posición puede guardar hasta tres claves valores. ¿Sí? Entonces, en vez de ir encadenando cosas, lo van guardando esos tres buckets. Cuando se llenan los tres buckets, decís, bueno, tengo que rehashear todo porque no puedo almacenar nada más en este bucket. Nada, variantes hay un montón. Incluso les dije que hay una que es cuando algo, en el hash cerrado, por ejemplo, cuando algo colisiona, en vez de hacer probing lineal o probing cuadrático, puedo aplicar otra función de hash para que me dé otra posición. Entonces tengo dos funciones de hash que, digamos, si colisiona, voy buscando con esa otra clave de hash. ¿Sí? Variantes hay miles. No sé si tienen alguna duda antes de que vayamos a la pausa, porque después de la pausa viene el Kahoot y después los puntos no se reclaman. Eh, Tienen un minuto para hacer consulta y hacemos un intervalo de 5 minutos. 10, 7 minutos. Ahí está. ¿Cuándo rompemos el hash Bitcoin? No, ese es otro tipo de hash. Hashes criptográficos acá no. No, 8.30 no podemos volver porque hay que implementar hash. Y a las 8 tampoco. No, che, pará, 7 minutos. Bueno, pero lo que pasa es que si volvemos a las 8, yo tengo 46, 47. Menos 5, ¿no? ¿Jugadísimos con el tiempo? Nah, el hash lo sacamos rápido. Bueno, veo que no hay más dudas. Ya está, vayan y vuelvan en un ratito. Vuelvan en 7-8 minutos. Y cerramos acá el video.